Grande, ¿cierto? Un 30 de marzo de 1612, a través del mandato del virrey del Perú, don Juan de Mendoza, y de Luna Márquez de Montes Claros. Estas dos últimas personas encomiendan, ¿cierto?, a su sobrino a que vayan y funden una ciudad que sirva de nexo entre las ciudades de La Plata y de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Es así de que este sobrino, ¿no?, que vendría a ser el capitán Pedro Lucio Escalante de Mendoza, realiza ese viaje para fundar esa ciudad, ¿no?, que se le había encomendado. Entonces, al hacer ese viaje, es que recorre por ciudades como Chuquisaca y Potosí, y va recolectando familias que eran de familias españolas. Es así que muchas de esas familias pues tenían peones, que eran personas originarias de ahí de Potosí, de Chuquisaca, ¿no? Y entonces esas familias, esos peones, bueno, muchos de ellos llevan sus costumbres a lo que es la zona de los valles cruceños. Y es ahí una de las razones por las cuales, si uno va y conoce Valle Grande, pues va a notar, ¿cierto?, de que muchas personas son de habla quechua, ¿no? O sea, tienen algunas costumbres de lo que son las culturas, ¿no?, de ahí de la zona altiplánica. Bueno, entonces una vez llegado este capitán Pedro Lucio Escalante de Mendoza, es que alza el estandarte, ¿no? Y un 30 de marzo de 1612 se funda lo que hoy en día conocemos la provincia de Valle Grande. Avanzando un poco más en la línea del tiempo, nos vamos a 1809 y bueno, en este año es que se dan los primeros movimientos independistas en la nación de Bolivia. O sea, una de las personas que más participó fue este capitán, Juan Antonio Álvarez, que organiza, ¿cierto? Organiza milicias locales y tras una serie de batallas es que toma el control de los valles cruceños. Y bueno, gracias a esas batallas que fue ganando, se le reconoce como el gobernador de Cochabamba. Pero sin embargo, en 1813, tras las derrotas que hubo en la batalla de Vilcapugio y Ayauma, es que a fines de 1813, este capitán Álvarez tiene que abandonar lo que es Cochabamba. Entonces, abandona y tuvo que refugiarse en lo que es en la zona de Abapó, y fue auxiliado por el gobernador de aquel entonces, Ignacio Warnes de Santa Cruz. Entonces, al estar gobernada Cochabamba y gran parte de los valles cruceños, porque en sí Valle Grande está casi próximo, ¿no?, a Cochabamba. Entonces, al estar gobernada por los españoles, es que en 1814, perdón, ya fue controlado por todo el dominio español, se podía decir, en Valle Grande. Sin embargo, nuevamente, ya para 1826, es que este personaje, ¿no?, que podemos rescatar de Juan Antonio Álvarez, y junto, ¿no?, con la ayuda de Ignacio Warnes y muchos otros personajes más, es que se logra, ¿no?, lo que es la independencia de la provincia de Valle Grande. Esto en el año 1826, luego de la independencia, ¿no?, de Bolivia. O sea, en 1826 es que ya se crea la provincia de Valle Grande, un 23 de enero de 1826. Esto durante la presidencia del mariscal Antonio José de Sucre. Ya para 1828 es que se produce el último movimiento realista. Es decir, en esta fecha de 1828, este señor, el capitán Francisco Javier Aguilera, encabeza un último movimiento realista con el fin de poder retomar, ¿cierto?, las zonas de Cochabamba y de los valles cruceños a los españoles. Sin embargo, esto terminó en la nada, ya que un 30 de octubre de 1828 termina siendo derrotado y fue fusilado a las cercanías de la zona de Valle Grande. Y bueno, con eso se concluirían, ¿no?, los hechos más importantes, podríamos decir, que se acontecen en lo que es la zona de Valle Grande. Bueno, continuando un poco más con antecedentes, acá en la imagen podemos observar, ¿no?, lo que hoy en día es la provincia de Valle Grande, que está constituida por 5 municipios, que vendría a ser Modomodo, El Trigal, Pucará, el municipio de Valle Grande y el municipio de Postrer Valle. Para la presente defensa,
yo voy a hacer énfasis en el municipio de Valle Grande, que tiene como datos que es perteneciente a la provincia de Valle Grande, que actualmente es gobernada por el alcalde Castro Romero Peña, tiene una superficie de 3.191 kilómetros cuadrados y una altitud de 2.030 metros sobre el nivel del mar, una población de 17.208 habitantes y una densidad poblacional de 5,39 habitantes sobre metros cuadrados. Estos dos últimos datos nos permiten analizar, ¿no?, cómo es que está distribuida la población en la provincia de Valle Grande, ya que para el censo 2012 nos decía de que la provincia de Valle Grande tenía una población superior a los 20.000 habitantes. Entonces, con este penúltimo dato, podemos observar, ¿cierto?, que hay una mayor, las personas se centran más a vivir en el municipio de Valle Grande. Bueno, acá podemos ver la lista de los cantones que conforman lo que es el municipio de Valle Grande, que son un total de 16 cantones. Y como último dato, es que el nombre correcto, ¿no?, de Valle Grande vendría a ser el nombre de Jesús y Montes Claros de los Caballeros de Valle Grande, que es con el cual es el nombre correcto, ¿no? Pero nosotros usualmente le llamamos Valle Grande. Bueno, con eso entonces concluimos con los antecedentes y pasando ahora al marco conceptual. Vamos a definir algunos conceptos como una mancomunidad. Una mancomunidad se define como una asociación voluntaria entre entidades territoriales, autónomas, municipales, que desarrollan acciones conjuntas en el marco de las competencias legales. Es decir, un ejemplo, podríamos decir, de una mancomunidad vendría a ser la mancomunidad de Valle Grande, ¿cierto?, que está conformada por municipios. Luego tenemos la definición de un municipio, que en Bolivia vendría a ser el tercer nivel de división administrativa dentro de la organización territorial de Bolivia. O sea, los municipios mediante agrupación conforman las provincias que se mantienen como nivel administrativo referencial. Como tercer concepto tenemos la depolsura. Bueno, esta de la depolsura es una actividad que se practica mucho en la zona de Valle Grande y tiene una finalidad que vendría a ser la limpieza y la clasificación de los residuos sólidos. O sea, mediante la depolsura se combina lo que es las actividades de limpieza y las actividades de depósito. De ahí su nombre que vendría a ser depolsura, ¿no? Luego tenemos las repanas, que también es otra actividad que se aplica mucho en los valles cruceños, que las repanas vendrían a ser áreas de protección comunal de tierras establecidas alrededor de las fuentes de agua, de las comunidades que viven a lo largo de las vertientes. O sea, como su nombre lo dice, como su sigla, vendría a significar las reservas del patrimonio natural. O sea, son áreas que se demarcan para proteger algún recurso natural que es propio, ¿no?, de un municipio o de una comunidad. Bueno, continuando entonces, vamos a hablar ahora sobre las problemáticas. Entonces, como primer problemática, podemos hacer mención la problemática de los residuos sólidos. En este problema de acá de los residuos sólidos, en sí es un problema que se da, como habíamos visto en los antecedentes, hay una mayor población, ¿cierto?, en el municipio de Valle Grande. Entonces, este aumento de la población en el área urbana genera una mayor demanda de productos y servicios, generando así una mayor actividad económica, ¿cierto? Entonces, al haber un mayor movimiento económico, también hay un incremento de residuos sólidos, o sea, de residuos orgánicos y residuos inorgánicos. Entonces, este movimiento, o sea, este incremento, se lo podría decir en números que vendría a ser un 0,65 de kilogramos de habitantes por día. Es la cantidad, ¿no?, de residuos orgánicos que se presentan en el municipio de Valle Grande. Como segundo problema podemos mencionar el del mantenimiento. En sí este problema de acá de mantenimiento es parte de la alcaldía porque hay un abandono de parte de ellos para poder preservar o cuidar algunas infraestructuras que hay
en el municipio, ¿no? Un claro ejemplo de ello fue en el Coliseo Yamil Arias, que se produjo, donde estuvo en mal estado por años y bueno, la alcaldía no hacía su labor, ¿no? De poder preservar eso. Como tercer problemática tenemos el de los chaqueos. Y este problema acá sí fue un dolor de cabeza para el municipio de Valle Grande, sobre todo el año pasado, cuando esto de los chaqueos, pues bueno, se, se produjo y gran parte de las comunidades de Valle Grande, como por ejemplo las comunidades de Citanos, de Peñablanco, de Mosquera, gran parte y varias otras comunidades se vieron afectadas y muchos brigadistas que vinieron a la ayuda eh, notificaron, ¿cierto? O alarmaron sobre que estos chaqueos eran bastante difícil de controlarlos, ya que se producían en zonas montañosas donde era inaccesible el acceso, ¿cierto? Para combatir esos incendios. Además que los fuertes vientos no permitían el control de los incendios. Entonces, también a esto de los chaqueos podemos sumarle, ¿no? De que las consecuencias fueron de que se tuvieron que contaminar, o bueno, se contaminaron lo que eran las reservas de aguas en Valle Grande, mediante las cenizas que producía, y también dañaron lo que eran los servicios de agua potable mediante esa quema que hubo. Y hubo un problema en Valle Grande el año pasado, a mediados del año pasado, donde la población quedó sin agua por más de una semana. Entonces fue a causa de esto de los chaqueos. Además también que bueno, para la solución que hubo de los chaqueos, aparte de los brigadistas, es que también se tuvo que citar, ¿no? O llamar a muchos comunarios para que vayan y ayuden, ¿no? a combatir este problema de los chaqueos que hubo en Valle Grande. Luego, como cuarto problema, tenemos sobre el clima, ¿no? Y en sí este problema de acá se da porque el clima en Valle Grande, hay, hay temporadas en las cuales llega a, a los bajos 0 grados centígrados. O sea, es tan frío que los cultivos de los agricultores sufren lo que son las heladas y por ende produce la pérdida, ¿no? La pérdida de sus productos. También hay temporadas en las cuales es bastante seco y bueno, también se afecta mucho, ¿no? A los agricultores como a los ganaderos la sequía. Como quinto problema tenemos lo del contrabando, que también fue un problema que se presentó hace un año en Valle Grande, en el cual muchos agricultores demandaban al gobierno cruceño de que no dejen entrar papa proveniente del Perú, ya que esa papa peruana se vendía a bajo precio en los mercados y, y ese precio, pues bueno, no cubría ni siquiera el costo de producción para los productores de Valle Grande. Entonces generaba una pérdida para lo que eran sus cultivos, ¿cierto? De muchos agricultores. Y como último problema, podríamos citar el de la salud. Este problema de la salud en sí se da más que todo por la falta de centros médicos que hay, ¿no? En el municipio de Valle Grande. Eh, Además que antes del COVID-19, también el problema de salud que había en la zona era sobre el dengue. Muchas personas sufrían, ¿cierto?, de esta enfermedad y bueno, ante la o sea, como no hay muchos centros médicos, pues bueno, tenían que hacer cola, ¿cierto? Para poder recibir una atención médica. Otro problema de la salud, y esto lo informaba el secretario de salud ahí de Valle Grande, que era el doctor eh, Rodrigo García, informaba de que en Valle Grande muchos jóvenes, bueno, terminan siendo padres a temprana edad. En los colegios ya terminan siendo padres y, bueno, terminan abandonando el colegio, ¿cierto? Hay una poca educación sexual en los jóvenes. Y eso sería en cuanto a las problemáticas que podríamos mencionar que se acontecen, ¿cierto? Sobre el municipio de Valle Grande. Muy bien. Como cuarto punto, tenemos el análisis metodológico. Bueno, vamos a analizar primeramente sobre la geografía. Y es que el municipio de Valle Grande
se encuentra sobre las estribaciones de la cordillera de los Andes, a una altura promedio de 2030 metros sobre el nivel del mar. Esto dentro de un gran valle fértil para la agricultura. En sí, el clima en Valle Grande, en cuanto a la geografía física, varía desde los 0 grados centígrados en las zonas más elevadas hasta los 30 grados en las zonas más bajas. Y la temperatura promedio en Valle Grande vendría a ser de los 18,5 grados la temperatura promedio. En cuanto a la geografía física, en la hidrografía, podríamos decir que en Valle Grande existen ríos como el río Grande Guapay, el río Misque o el río Piraipan. Y bueno, también podríamos resaltar la buena fertilidad, ¿cierto?, que tiene sus suelos para, para la producción de diferentes cultivos, ¿cierto? Ellos sobre todo se destacan en lo que es las frutas, lo que son las verduras, hortalizas o algunas legumbres, pero sobre todo las frutas son en los que más se destacan. Luego podemos Mm, analizar la salud, que como habíamos dicho en la problemática de la salud, carece, ¿cierto? Carece de centros médicos. Y bueno, los centros médicos que pude resaltar, en los que encontré, eran del municipio, perdón, eran el Hospital del Señor de la Malta, el Hospital de la Caja Nacional de Salud, el de la Clínica del Señor Jesucristo y el del Hospital del Duraznillo. Estos vendrían a ser los centros actuales que se acontecen o que están presentes actualmente en el municipio. Luego, hablando de eh, la agricultura en sí, la población en sí se dedica principalmente a la actividad de la agricultura. Esto debido a la gran fertilidad, ¿cierto?, que tiene sus suelos. Entonces, la agricultura básicamente se basa en la producción de maíz, papa, maní, hortalizas, verduras. Y como le había dicho antes, la fruticultura es una de sus actividades más importantes. Bueno, en cuanto a la agricultura, también podríamos decir de que es la que más ingresos le genera, ¿no?, al municipio. Y se estima que en Valle Grande, 306 productores de la región producen lo que son duraznos, manzanas, ciruelos en alrededor de 664 hectáreas. Y cada hectárea tiene alrededor de 800 plantas. Y por temporada producen un ingreso de 5.000 bolivianos. Eh, Como cuarto punto tenemos sobre la artesanía y el turismo. En cuanto a la artesanía, podríamos decir que también es otra fuente de ingresos para los vallegrandinos y muchos de ellos se dedican, ¿no?, a la fabricación de tejidos y muñecos con la chala de maíz y que estos, bueno, son comercializados, ¿no?, a los turistas eh, o también en la feria de Altecampo, ¿no?, que se da en Santa Cruz de la Sierra. En cuanto al turismo, podríamos resaltar mucho sobre las festividades como el Carnaval de Valle Grande, que también le genera ingresos, como la Feria de las Masitas, que es una feria que consiste en flores y pan y algunas otras comidas, ¿cierto?, que son propias del municipio. Y también algunas zonas a visitar, como por ejemplo la Catedral, ¿cierto?, de Valle Grande, que la podemos apreciar acá en la imagen. Bueno, entonces eso sería en cuanto al análisis metodológico, lo más resaltante que puedo encontrar. Ahora hablemos del lineamiento estratégico. Bueno, en cuanto al lineamiento estratégico, el primer punto vendría a ser sobre la educación. Y esto de la educación lo tomé en cuenta por la problemática de la salud. Y es que vimos que en la problemática de la salud, según decía el secretario Rodrigo García, que una de las problemáticas era el embarazo de muchos jóvenes, ¿cierto?, a la edad, cuando estaban en la escuela. Entonces, ante esa problemática podríamos fomentar lo que es el CEA, que es el Centro de Educación Alternativa, para que muchos jóvenes, pues bueno, si abandonan las escuelas, pueden recibir estos cursos que lo capacitarían en actividades como corte, confección, peinado o pintura, ¿no? O sea, sí tendrían como un trabajo seguro si en caso abandonarían lo que es los colegios, ¿no?
y no seguirían sus estudios en lo que vendría a ser más allá de la universidad, porque sí hay una universidad en Valle Grande. Como segunda lineamiento estratégico, tomé el de las repanas, que si bien es cierto, ya se aplica en varias provincias de los valles cruceños. Las repanas lo que hacen es proteger, ¿cierto? Proteger algunas zonas donde se encuentren algún recurso natural que es muy importante, ¿no? Para las personas de las comunidades. Este lineamiento lo tomé en cuenta ante la problemática de los chaqueos, que como vimos, los chaqueos producían una contaminación de las fuentes de agua. Entonces, por medio de las repanas, estaríamos protegiendo, ¿cierto? Algunas reservas de agua que abastecen a lo que es el municipio de Valle Grande. Como tercer lineamiento, tomé el de un sistema de riego, que bueno, esto lo tomé en cuenta más que todo para poder implementar, ¿cierto? Sistemas de riego tecnificados, para que muchos agricultores, pues bueno, tengan, ¿no? la forma correcta de distribuir el agua hacia sus cultivos. En cuanto a los sistemas de riego, podemos mencionar el sistema de riego por goteo, por gravedad, entre otros. Eh, Como cuarta alternativa, tomé el de la meliponicultura. Esta actividad acá la tomé en cuenta porque, bueno, sería como un beneficio para muchas personas que viven, ¿cierto? Quizás en el campo. Ellos se beneficiarían con la crianza de abejas melíponas. ¿Y qué son las abejas melíponas? Son abejas sin aguijón. Entonces, no solamente se beneficiarían las personas que practican, ¿cierto?, esta actividad, o sea, se beneficiarían con la miel, sino que también se benefician sus cultivos, porque como sabemos, las abejas se encargan, ¿cierto?, de la polinización de las plantas. Entonces, la meliponicultura también es una actividad que se practica en otros países, como por ejemplo en Colombia o en Ecuador se practicaba mucho esto, y también se estaba comenzando a implementar en lo que vendría a ser los valles cruceños. Por eso la importancia de la meliponicultura. Favorece tanto al que realiza esa actividad como también a su cultivo. Y bueno, sin el temor, ¿cierto?, de recibir un picazón por las abejas porque no tienen aguijón. Bueno, continuando entonces, como quinto punto, tomé en cuenta el de molinos de viento. Este lineamiento estratégico lo resalté por la problemática del clima. Como vimos, una de las problemáticas del clima era por la razón de que muchos de los productores sufrían las heladas, ¿cierto? Por las bajas temperaturas. Entonces, para poder combatir esas heladas, es que en muchos países se conoce este concepto de molinos de viento. Y es uno de los tantos que se utiliza para poder combatir las heladas. Pero ¿en qué consiste esta alternativa? Los molinos de viento, básicamente, su funcionamiento es sustituir las masas de aire fría y las sustituyen por masas de aire caliente. Es decir, es simplemente como un ventilador o un molino que está presente en la zona de cultivo y empieza a ventilar, ¿cierto? Y va sustituyendo esas masas de aire frío por las masas de aire caliente. Pero ¿por qué decimos masas de aire frío y masas de aire caliente? Bueno, porque en zonas zonas montañosas, en zonas de valles, se produce mucho un fenómeno físico que se lo conoce como inversión térmica. O sea, la inversión térmica es básicamente que existan masas de aire frías sobre masas de aire caliente. Entonces, mediante los molinos de viento, nosotros vamos a mover esas masas de aire fría, que son las encargadas de helar, ¿cierto?, los cultivos, y las estaríamos sustituyendo por masas de aire caliente, que son las que se encuentran por encima de las masas de aire fría, solamente en el fenómeno de inversión térmica. Y bueno, ¿por qué le dije una de las tantas alternativas? Porque también en otros países se aplica mucho la alternativa de usar lo que es mecheros, o sea, de usar calefacciones en las zonas de cultivo. Esto para debatir las heladas, ¿no? Eso también se podría aplicar, pero la problemática de eso es que también genera una contaminación, ¿cierto?
al, al aire, ¿no? Al medio ambiente que contaminaría. Y otra alternativa sería el del riego. O sea, el riego consiste básicamente en regar las plantas para poder, para poder generar lo que es el calor latente, ya que cuando un cuerpo pasa de un estado líquido a un estado sólido, genera lo que es calor latente. Entonces, esa alternativa de riego también se aplica en otros países, pero no lo tomé en cuenta por la problemática que se aconteció, ¿cierto? En la zona de Valle Grande por la falta de agua. Como sexto punto tenemos el de la depolsura, que como le había dicho, es una actividad que combina el reciclaje, la limpieza con el deporte. Y la depolsura en sí lo tomé en cuenta por la problemática de los residuos sólidos. Con la depolsura, uno lo que hace es fomentar, ¿cierto? A los estudiantes, a los universitarios, o quizás a personas del GACI o a otros jóvenes, lo fomenta a que vayan y reciclen, ¿cierto? Los residuos sólidos. Y bueno, como séptimo punto, tomé en cuenta el de los barbechos. Eh, Esto de acá, más que todo, es como una alternativa para los productores, para que puedan restaurar, ¿cierto?, la estructura física y química de los suelos, ya que un suelo no solamente va a ser plantar y plantar y plantar, tiene que descansar ese suelo, ¿cierto? Entonces, por medio de los barbechos es que se produce esa rotación de cultivos, ¿cierto?, anuales. Y como último punto, tomé el del abono orgánico. Y esto de acá es sobre todo sobre el reciclaje, ¿cierto? Que hay de las sustancias orgánicas que se producen. Eh, el abono orgánico es una alternativa que ya existe en Valle Grande y que se la tomó en cuenta de, de esta zona de Comadapa, ¿no? Se guiaron de ahí los vallegrandinos. Y ha resultado bastante eficiente, ya que actualmente se recupera el 12% de todos los residuos que genera la ciudad de Valle Grande. Un 10% de ello es materia orgánica y el 2% es material reciclable. Mediante el abono, pues bueno, uno se beneficia obteniendo y pudiendo vender, ¿cierto?, a los agricultores. Y también, bueno, deja limpia, ¿cierto?, la ciudad mediante el reciclaje. Y bueno, por último, las conclusiones. Como primera conclusión, podríamos decir de que la principal fuente de ingresos que hay en el municipio de Valle Grande está en la agricultura. Es lo con la producción de frutas, verduras, y también debido a que hay una mayor fertilidad, ¿cierto?, por su ubicación geográfica. Como segunda conclusión, podríamos decir que los ingresos por la agricultura, ganadería y salud, bueno, se ven afectados, ¿cierto? Se ven afectados por los chaqueos, que era una problemática. Y para debatir esto de los chaqueos, es solamente generar una conciencia en las personas sobre el cuidado del medio ambiente. Y se podría decir que sí hubo una conciencia, porque cuando se combatieron los incendios en Valle Grande el año pasado, fue gracias también a la ayuda de los comunitarios. O sea, muchas comunidades se unieron para poder combatir estos incendios. Y sí hubo una conciencia, podríamos decir, de parte de muchos comunales. Y por último, podríamos decir de que el municipio de Valle Grande concentra la mayor parte de la población de la provincia de Valle Grande, lo cual genera un mayor movimiento económico y una producción de residuos sólidos. Y bueno, también acá debe haber una conciencia de parte de las personas para poder hacer la limpieza, ¿cierto?, de lo que son sus calles, de poder evitar lo que son los residuos, porque vemos que Valle Grande también una de sus fuentes de ingreso es el turismo. Y bueno, no sería agradable ir a una ciudad que tenga residuos sólidos, ¿cierto? Entonces acá debe haber una conciencia de las personas para poder hacer una limpieza, ¿cierto?, de todos esos residuos que se presentan en la zona. Y esa vendría a ser las conclusiones y esa sería mi proyecto. Muy bien, hay varias cositas que